Estaba pensando que de todo lo que José Alfredo hizo, de todo así buscándole al revés y al derecho. 14 de agosto de 1997, un quirófano en Monterrey, una sala fría, iluminada por luces blancas que no perdonan errores. Un monitor cardíaco marca el ritmo de una vida que parecía indestructible, hasta que el sonido cambia, se alarga y se convierte en una línea continua y silenciosa. En ese segundo exacto, el corazón de Lucha Villa, la voz más poderosa de la música ranchera, deja de latir. Lo que casi nadie sabe es que esto no fue solo una complicación médica. Fue el último acto de una historia llena de secretos, poder, miedo, silencios y decisiones tomadas mucho antes de que ella entrara a ese hospital. Porque esta no es simplemente la historia de una cirugía que salió mal. Es la historia de cómo una niña pobre del desierto mexicano se convirtió en una leyenda nacional, cómo conquistó palenques, presidentes y multitudes, y cómo terminó atrapada en un mundo donde la fama, el narco, el poder y la vanidad caminaron peligrosamente juntos. Muy pocos saben lo que realmente ocurrió en aquellas fiestas privadas, donde no había prensa, solo hombres armados, joyas imposibles y acuerdos que nunca se escribieron. Muy pocos saben lo que ella cargó por dentro durante décadas, mientras todo un país la aplaudía de pie. Muy pocos entienden por qué, cerca de los 60 años, una mujer que ya lo había ganado todo, decidió apostar su propia vida a un bisturí, y menos aún conocen la verdad más dura de todas: lo que pasó después de que sobrevivió. A lo largo de este video, descubrirás revelaciones que permanecieron ocultas durante años, testimonios que jamás se dijeron frente a las cámaras y detalles que cambian por completo la imagen pública de una de las artistas más grandes de México. Cada parte de esta historia aumenta el peso de la siguiente, hasta llegar a una última revelación tan impactante que obliga a replantearse todo lo que creemos saber sobre la fama, el éxito y el precio real de sostener una leyenda. Por eso, antes de continuar, deja tu like. Así ayudas a que el algoritmo entienda que este tipo de contenido profundo, humano e incómodo merece llegar a más personas. Suscríbete al canal, porque cada suscripción permite que sigamos contando historias como esta con el respeto y la valentía que requieren, y que más gente tenga acceso a verdades que casi nunca se cuentan. Y mientras miras el video, piensa, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Su origen humilde? ¿El mundo prohibido detrás del brillo? ¿O el silencio devastador que vino después? Déjalo en los comentarios, porque esa interacción convierte este espacio en una conversación real y no en un simple video más. Y sobre todo, mira hasta el final, no te salgas antes, porque la última revelación lo cambia todo y deja una pregunta que no se olvida. ¿Qué ocurre realmente con una estrella cuando el mundo deja de aplaudir? ¿Pero el cuerpo sigue aquí? ¿Qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa. Cuando se habla de Lucha Villa, casi siempre se piensa en la voz imponente, en la mujer que dominó palenques enteros y que parecía no temerle a nada ni a nadie. Pero para entender realmente quién fue y por qué tomó ciertas decisiones a lo largo de su vida, es imprescindible regresar muy atrás, a un lugar donde no existían los aplausos, ni los reflectores, ni la certeza de un futuro mejor. Todo comienza en Santa Rosalía de Camargo, un pequeño poblado del estado de Chihuahua, en el norte árido de México, donde el polvo se levanta con el viento y la vida. Durante los años 30 y 40, era dura incluso para quienes ya estaban acostumbrados a la escasez. Allí, nació en 1936 una niña llamada Luz Helena Ruiz Bellarano, sin saber que ese nombre algún día quedaría pequeño para la historia que estaba destinada a vivir. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la ausencia. El padre fue una figura borrosa, un vacío del que no se hablaba demasiado, como ocurría en muchas familias de aquella época, donde las ausencias masculinas se aceptaban con resignación y silencio. La madre, en cambio, fue presencia constante, una mujer fuerte que aprendió a estirar lo poco que tenía para alimentar, vestir y sacar adelante a su hija en un entorno donde nada sobraba y casi todo faltaba.
Desde muy pequeña, Luz Helena entendió que el mundo no regalaba nada, que había que resistir, adaptarse y callar muchas veces para seguir adelante. Camargo no ofrecía grandes oportunidades, pero sí moldeaba el carácter. Las casas sencillas, las calles de tierra y las noches silenciosas fueron el escenario de una niñez en la que el trabajo, la iglesia y la familia marcaban el ritmo de los días. Fue precisamente en ese ambiente donde comenzó a notarse algo distinto en ella. No era solo su estatura, que la hacía sobresalir entre los demás niños, sino una voz grave, profunda y poderosa, que parecía no corresponder a su edad ni a su cuerpo. Cuando cantaba, incluso siendo muy pequeña, el sonido llenaba los espacios con una fuerza que sorprendía a todos. En la iglesia, su voz opacaba al coro. En reuniones familiares, bastaba con que entonara una canción para que los adultos guardaran silencio. Sin darse cuenta, esa voz se convirtió en su primera identidad, en aquello que la hacía visible, en un mundo donde, de otro modo, habría pasado desapercibida. A medida que crecía, la adolescencia llegó acompañada de responsabilidades tempranas y decisiones difíciles. En el México rural de mediados del siglo XX, las opciones para una joven pobre eran limitadas y muchas veces el matrimonio se presentaba como la única salida posible. A los 15 años, Luz Helena aceptó casarse con un hombre mucho mayor que ella, no tanto por amor, sino por la promesa implícita de estabilidad y escape de una vida sin horizontes claros. Esa experiencia, lejos de traerle la seguridad esperada, la enfrentó demasiado pronto a la maternidad, a la desilusión y, finalmente, al abandono. Convertirse en madre siendo casi una niña y quedarse sola marcó profundamente su manera de ver el mundo. Allí se reforzó una sensación que la acompañaría siempre, en la de tener que ser fuerte, incluso cuando no quería, la de no poder permitirse el lujo de fallar. Aquellos años en Camargo, entre la escasez, el esfuerzo silencioso de su madre, la ausencia paterna y la carga emocional de una juventud interrumpida, fueron el verdadero cimiento de su carácter. Aprendió a resistir, a obedecer cuando era necesario y a aguantar más de lo que parecía humano. Pero también aprendió algo fundamental, al que su voz era lo único verdaderamente suyo, lo único que nadie podía quitarle. Esa conciencia, todavía difusa, fue creciendo con ella y preparó el terreno para la decisión que cambiaría su vida más adelante. Antes de convertirse en una figura pública, antes de los escenarios y de la fama, Luz Helena fue una niña del desierto que entendió demasiado pronto que el mundo no era amable, pero que aún así podía ser enfrentado si uno encontraba su propia arma. En su caso, esa arma no fue la fuerza física ni el poder económico, sino una voz nacida del polvo, del silencio y de la necesidad de ser escuchada. El momento en que Lucha Villa deja de ser únicamente Luz Helena Ruiz Bejarano y comienza a convertirse en una figura pública no ocurre de golpe ni con aplausos inmediatos, sino a través de una etapa dura, silenciosa y profundamente formativa. Después de quedarse sola con 2 hijos y sin un camino claro en Camargo, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: separarse temporalmente de ellos y viajar a la Ciudad de México con la esperanza de que su voz, esa que desde niña la había distinguido, pudiera abrirle una puerta que el origen humilde le había mantenido cerrada. La capital la recibió sin romanticismo. No hubo bienvenida, ni oportunidades fáciles, ni alguien esperándola con promesas. Lo que encontró fue una ciudad inmensa, ruidosa y muchas veces indiferente, donde una mujer del norte, sin apellidos influyentes ni padrinos poderosos, debía empezar desde abajo y aceptar casi cualquier escenario para sobrevivir. Durante esos primeros años, cantó donde pudo en bares pequeños, cabarets de mala reputación, salones con humo espeso y públicos difíciles, que no siempre estaban ahí para escuchar, sino para beber y olvidar. Muchas noches regresaba a pensiones baratas, con los pies cansados, la garganta dolorida y el estómago vacío, preguntándose si había cometido un error al apostar todo por un sueño que parecía no llegar nunca. Sin embargo, cada presentación, por pequeña que fuera, iba templando algo dentro de ella. Aprendió a pararse firme frente a miradas incómodas, a cantar por encima del ruido y a no dejar que la vergüenza o el miedo se notaran.
Esa resistencia silenciosa fue puliendo no solo su voz, sino su carácter escénico. En ese contexto de insistencia y necesidad, se dio el encuentro que cambiaría su destino. Un día, casi por casualidad, su voz llegó a oídos de un empresario argentino que buscaba una cantante para un espectáculo y se encontró con ella en el momento justo. No fue solo el registro vocal lo que llamó la atención, sino la presencia, la manera en que llenaba el espacio sin pedir permiso. En ese instante nació el nombre artístico que la acompañaría toda la vida en lucha, por la fuerza que transmitía, y Villa como homenaje simbólico al norte rebelde que llevaba en la sangre. Con ese nuevo nombre también nació una identidad más grande, una figura que empezaba a desprenderse de la joven insegura que había llegado a la ciudad, con una maleta pequeña y demasiadas dudas. A partir de entonces, su carrera no se volvió fácil, pero sí más clara. Empezaron a llegar mejores oportunidades, presentaciones más formales y poco a poco el reconocimiento de músicos y compositores que supieron ver en ella algo distinto. Su voz no era dulce ni complaciente, era profunda, autoritaria, cargada de emoción contenida, y eso la convirtió en la intérprete ideal para canciones que hablaban de orgullo, abandono, dolor y dignidad. Fue en esta etapa cuando comenzó a forjarse su imagen pública, una mujer fuerte, de carácter firme, que cantaba como si cada letra fuera una verdad personal. El público empezó a identificarla no solo como cantante, sino como una presencia que imponía respeto. Sin embargo, ese crecimiento profesional convivía con una lucha interna constante. Mientras su nombre empezaba a sonar, ella seguía cargando la culpa de la distancia con sus hijos, el miedo a fracasar y la sensación de que debía esforzarse el doble para justificar su lugar. Cada éxito venía acompañado de la presión de no fallar, de no regresar a la pobreza de la que había salido, de no confirmar los prejuicios que existían sobre una mujer sola en el medio artístico. Esa tensión, lejos de debilitarla, la empujó a exigirse más. Ensayaba, cuidaba su imagen, aprendía a moverse en un ambiente dominado por hombres y a negociar su espacio sin levantar demasiado la voz, pero sin ceder terreno. Así, casi sin darse cuenta, fue construyendo una carrera basada en la resistencia y la disciplina, más que en el glamour. El nacimiento de Lucha Villa no fue solo el surgimiento de un nombre artístico, sino la consolidación de una mujer que había entendido que, para sobrevivir en ese mundo, debía transformarse sin perder su esencia. Esa etapa sentó las bases de todo lo que vendría después: el éxito masivo, el respeto del público y también las contradicciones que la acompañarían durante el resto de su vida, porque detrás de la figura que empezaba a imponerse en los escenarios, seguía viviendo la misma mujer que había aprendido desde niña que nada era seguro y que, para no desaparecer, había que cantar más fuerte que el miedo. Cuando la figura de Lucha Villa ya estaba firmemente instalada en el imaginario popular, cuando su nombre llenaba palenques y su presencia imponía respeto incluso antes de cantar la primera nota. Su vida comenzó a cruzarse con un territorio del que casi nadie hablaba abiertamente, pero que en el México de aquellos años era imposible ignorar. Era un mundo que no aparecía en entrevistas ni en portadas de revistas. Un espacio paralelo donde el poder no se medía en aplausos ni en discos vendidos, sino en dinero, armas y silencios bien guardados. En las décadas de los 70 y 80, el país vivía una convivencia incómoda entre el espectáculo, la política y el narcotráfico. Una relación que no siempre era visible, pero que muchos artistas conocían de cerca. Para una estrella del tamaño de Lucha Villa, ese contacto no llegó como una trampa inesperada, sino como una consecuencia natural de su estatus. Cuando un artista se convierte en símbolo nacional, su presencia empieza a ser deseada no solo por el público, sino también por hombres que buscan legitimarse rodeándose de ídolos populares. Las invitaciones comenzaron de forma aparentemente normal, a presentaciones privadas bien pagadas, fiestas exclusivas en ranchos alejados, eventos donde no había boletos ni publicidad, solo discreción absoluta. Nadie decía la palabra narco, pero el ambiente lo decía todo: seguridad armada,
camionetas sin placas, fajos de billetes que circulaban con una naturalidad inquietante y una sensación constante de que allí regían otras reglas. Para Lucha, acostumbrada a dominar escenarios difíciles y a moverse en entornos masculinos, esas situaciones no representaban un miedo inmediato, sino un nuevo tipo de escenario donde su voz seguía siendo la protagonista. Cantaba, cumplía y se retiraba, como tantas otras veces, pero poco a poco fue entendiendo que esas noches tenían un peso distinto. No eran simples actuaciones, eran demostraciones de poder. Tener a la cantante más grande del país entonando canciones en un salón privado era, para esos hombres, una forma de decirle al mundo que todo estaba a su alcance. En ese ambiente, los límites se volvían difusos. Los regalos caros, las atenciones excesivas y el trato preferencial eran parte de una dinámica que podía resultar seductora, incluso para alguien que ya lo había logrado todo. Para una mujer que había pasado la vida luchando contra la carencia y el abandono, ese reconocimiento extremo reforzaba una sensación de seguridad, casi de protección. Sin embargo, también implicaba una pérdida silenciosa de control. Aceptar ese tipo de cercanía significaba entrar en una burbuja donde las decisiones ya no eran completamente propias. No se trataba de ingenuidad, sino de una realidad compleja en un país donde el poder podía comprar voluntades y silencios. Mantenerse al margen no siempre era una opción realista. Lucha Villa no fue la única artista en ese circuito invisible, pero su figura destacaba por lo que representaba. Ella no era una promesa ni una estrella en ascenso, era una institución. Eso hacía que su presencia tuviera un valor simbólico aún mayor. Cada vez que aparecía en una reunión privada, su sola imagen elevaba el estatus del anfitrión. Y aunque públicamente su carrera seguía avanzando con normalidad, por dentro comenzaba a gestarse una contradicción difícil de resolver. Por un lado, estaba la mujer que había construido su lugar con disciplina y talento. Por otro, la figura que se movía en un mundo donde el poder ajeno podía ser tan protector como peligroso. Ese contraste fue dejando huella. La sensación de estar respaldada por fuerzas intocables convivía con un miedo silencioso a perder ese respaldo. En ese equilibrio frágil, la fama ya no era solo reconocimiento, sino una especie de armadura que debía mantenerse intacta a toda costa. Porque en ese mundo prohibido, dejar de ser útil, dejar de ser deseada o dejar de representar poder podía significar quedar expuesta. Así, sin que el público lo percibiera, Lucha Villa fue aprendiendo a navegar un territorio donde el brillo tenía sombra y donde cada privilegio venía acompañado de una cadena invisible. Esa experiencia no la definió por completo, pero sí añadió una capa más a su identidad, a la de una mujer que entendió que el poder, cuando no es propio, siempre cobra un precio. Y esa lección, aprendida en silencio, marcaría profundamente la manera en que se vería a sí misma en los años siguientes. Cuando el mayor enemigo ya no sería el entorno, sino el paso del tiempo y la necesidad de seguir siendo la misma figura que todos esperaban ver. Después de haber navegado durante años por escenarios visibles y mundos ocultos, Lucha Villa empezó a enfrentarse a un adversario mucho más silencioso y persistente que cualquier crítico, empresario o figura de poder en el tiempo. No llegó de golpe ni con anuncios dramáticos, sino de manera gradual, casi imperceptible, infiltrándose en detalles pequeños que solo ella parecía notar. Durante mucho tiempo, su carrera había sido una demostración constante de resistencia. Había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a un medio artístico hostil y a entornos donde el poder ajeno imponía reglas no escritas. Sin embargo, el paso de los años no podía enfrentarse con disciplina ni con carácter. A diferencia de otros desafíos, este no admitía negociación. En público, seguía siendo una figura respetada, una referencia obligada de la música ranchera, una mujer a la que se escuchaba con atención y se aplaudía de pie. Pero en la intimidad, lejos de los reflectores, comenzó a sentir que algo se desplazaba lentamente bajo sus pies. El cuerpo empezó a enviar señales que ya no podían ignorarse con facilidad. El cansancio llegaba antes, la recuperación después de una presentación era más lenta, y aquello que antes parecía natural, ahora requería un esfuerzo consciente. No era una caída, era una transformación, y eso la inquietaba profundamente.
la industria del espectáculo, que durante años la había celebrado por su fuerza y presencia. Empezaba a cambiar de rostro, nuevas voces, nuevas imágenes y nuevas expectativas ocupaban espacios que antes parecían intocables. Aunque nadie la desplazaba abiertamente, ella percibía una distancia sutil, una manera distinta de mirarla. Los elogios ya no hablaban solo de su talento, sino de lo impresionante que se veía para su edad. Una frase que, lejos de tranquilizarla, se le clavaba como una advertencia disfrazada de halago. En un mundo donde la vigencia es una moneda frágil, esa palabra, edad, comenzó a pesar más de lo que estaba dispuesta a admitir. A nivel personal, la soledad también se hizo más presente. Tras varios intentos fallidos de construir una vida en pareja, comprendió que el escenario había sido su compañía más constante. Cuando se apagaban las luces y se quitaba el maquillaje, quedaba frente a sí misma, confrontando una imagen que ya no coincidía del todo con el mito que había sostenido durante décadas. El espejo se volvió un juez silencioso, capaz de desatar inseguridades antiguas que venían desde Camargo, desde aquella niña que aprendió muy temprano que debía demostrar su valor para no ser olvidada. Cada arruga nueva, cada cambio corporal no se vivía como un proceso natural, sino como una amenaza directa a la identidad que había construido, porque para ella, dejar de ser Lucha Villa no significaba solo retirarse, sino desaparecer. Había pasado tanto tiempo encarnando esa figura fuerte e imponente que le resultaba difícil imaginar quién era sin ella. El tiempo entonces dejó de ser una simple sucesión de años y se transformó en un enemigo invisible, uno que no gritaba ni atacaba de frente, pero que avanzaba sin detenerse. A su alrededor, otras figuras de su generación comenzaban a ausentarse, a enfermar, a despedirse del público, y cada noticia reforzaba un miedo que prefería no nombrar. No temía únicamente a la muerte, sino a la pérdida de sentido, a dejar de ser necesaria, a convertirse en un recuerdo mientras seguía viva. Esa presión no provenía solo del exterior, sino también de una exigencia interna que nunca la había abandonado. Había aprendido a sobrevivir siendo fuerte, siendo grande, siendo impecable. Y ahora el cuerpo parecía desafiar esa narrativa. En ese contexto emocional, la idea de hacer algo para detener el avance del tiempo comenzó a tomar forma, no como un acto de vanidad superficial, sino como un intento desesperado de recuperar control. El tiempo no podía vencerse, pero tal vez podía retrasarse, pensaba. Esa lógica, alimentada por años de disciplina y por una industria que rara vez permite a las mujeres envejecer con tranquilidad, fue cerrando el círculo. Sin darse cuenta, empezó a ver el cuerpo como un instrumento que debía ajustarse para seguir cumpliendo su función. Así, el enemigo invisible fue ganando terreno, no con violencia, sino con paciencia, empujándola hacia decisiones que parecían razonables dentro de su propio miedo. Este periodo, marcado por la lucha interna contra el paso del tiempo, se convirtió en el preludio de todo lo que vendría después. No fue un colapso inmediato, sino una erosión lenta, casi silenciosa, que preparó el terreno para una elección crucial. Porque cuando una persona ha construido su vida entera alrededor de una identidad pública, aceptar el cambio puede sentirse más peligroso que enfrentarlo. Y en esa tensión constante entre lo que fue y lo que temía dejar de ser, Lucha Villa comenzó a caminar hacia un punto de no retorno sin saberlo, convencida de que todavía podía ganar una última batalla. El punto al que había llegado Lucha Villa no fue el resultado de un impulso repentino, sino la consecuencia lógica de años de presión interna, silencios acumulados y una relación cada vez más conflictiva con el paso del tiempo. Cuando tomó la decisión de entrar a un quirófano, no lo hizo con la ligereza de quien persigue un capricho estético, sino con la convicción de alguien que siente que está defendiendo su lugar en el mundo. Para ella, el cuerpo no era solo carne y hueso. Era el soporte visible de una identidad que había sostenido durante décadas. La cirugía apareció como una promesa de control, una manera de corregir aquello que el espejo le devolvía cada mañana con mayor dureza. En su mente, no se trataba de cambiar quién era, sino de conservar lo que había sido. El proceso previo estuvo cargado de una tensión que pocos notaron.
Por fuera, mantenía la compostura impecable que siempre la caracterizó. Hablaba con naturalidad, hacía bromas, mostraba seguridad. Por dentro, sin embargo, se mezclaban el miedo, la duda y una intuición difícil de explicar. Había pasado la vida entera enfrentando riesgos emocionales y profesionales, y esa experiencia le daba una falsa sensación de invulnerabilidad. Si había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a un medio implacable, ¿por qué no habría de superar una intervención médica que tantos otros consideraban rutinaria? Esa lógica la acompañó hasta el último momento. El viaje al hospital fue casi silencioso, como si se tratara de una presentación más, una de tantas. Firmó documentos, respondió preguntas, escuchó explicaciones técnicas que hablaban de procedimientos simples y recuperaciones rápidas. Todo estaba diseñado para transmitir tranquilidad. Sin embargo, había algo distinto en el ambiente, una quietud que no se parecía al nerviosismo habitual antes de salir a escena. Aquí no había público, ni música, ni aplausos que amortiguaran el miedo. Solo paredes blancas, olores clínicos y una vulnerabilidad que ya no podía ocultarse bajo el personaje. Al cruzar la puerta del quirófano, dejó atrás no solo a su familia, sino también a la mujer que había aprendido a sostenerlo todo con firmeza. Ese espacio marcó una frontera invisible. En los primeros minutos, todo transcurrió con aparente normalidad. El equipo médico seguía los protocolos, las máquinas marcaban ritmos estables y nada parecía indicar que algo estaba a punto de romperse. Pero el cuerpo, ese mismo cuerpo que había soportado giras, desvelos y exigencias extremas, reaccionó de una forma inesperada. La caída no fue escandalosa ni inmediata, fue silenciosa, casi imperceptible, hasta que dejó de serlo. En cuestión de instantes, lo que debía ser control se transformó en emergencia. El tiempo, ese enemigo invisible que había intentado enfrentar, se volvió brutalmente concreto. Cada segundo sin oxígeno se convirtió en una frontera irreversible. Mientras los médicos intentaban revertir la situación, el destino de una vida entera se jugaba en un espacio donde no importaban los logros ni la historia. No hubo música de fondo ni dramatismo visible, solo el esfuerzo desesperado por mantener un corazón latiendo. Cuando finalmente el cuerpo respondió, el alivio inicial escondía una verdad mucho más dura. Aunque el corazón volviera a latir, algo esencial ya se había perdido. La caída no fue solo física, fue simbólica. En ese quirófano no se quebró únicamente un plan médico, se quebró la continuidad de una identidad. Lo que ocurrió allí selló el final de una etapa sin que nadie lo supiera todavía. Afuera, el mundo seguía girando con normalidad, las canciones seguían sonando, el nombre de Lucha Villa seguía representando fuerza y grandeza. Adentro, comenzaba una realidad completamente distinta. La decisión de enfrentarse al bisturí, tomada como un acto de control y supervivencia, terminó convirtiéndose en el punto donde todas las batallas previas confluyeron. El quirófano fue el escenario donde se encontraron la niña que había tenido miedo de desaparecer, la mujer que había sostenido una leyenda y el cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de esa exigencia. La caída no fue un castigo ni una ironía cruel, fue el resultado de una vida llevada al límite, de una lucha constante por no soltar aquello que le daba sentido. Y aunque en ese momento aún no era evidente para nadie, allí comenzó una etapa completamente distinta, una que ya no dependería de la voz, del carácter, ni de la voluntad, porque hay instantes en los que el cuerpo toma decisiones por encima de cualquier historia, y ese fue uno de ellos. Lo que vino después de aquel quirófano marcó el inicio de una etapa que nadie estaba preparado para nombrar, porque no encajaba en las categorías habituales de tragedia ni de supervivencia. Lucha Villa había atravesado la frontera más delicada de todas. Anne seguía con vida, pero la mujer que el país conocía ya no estaba completa. La llamada vida, después de la vida, no llegó con dramatismos visibles ni con un final claro, sino como un proceso lento, confuso y profundamente doloroso, sobre todo para quienes la rodeaban. Al despertar, su cuerpo respiraba, sus ojos se abrían, su corazón seguía latiendo, pero algo esencial había quedado atrapado en el silencio. Para la familia, ese momento fue una mezcla imposible de alivio y duelo. Celebraban que estuviera ahí,
pero al mismo tiempo comenzaban a entender que la presencia no garantizaba el regreso. Los primeros días estuvieron marcados por la esperanza, esa que se aferra a cualquier pequeño gesto, a una mirada, a un movimiento mínimo. Cada reacción era interpretada como una señal de que quizá, con tiempo y cuidados, todo podría volver a ser como antes. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el camino no sería una recuperación tradicional, sino una adaptación constante a una nueva realidad. La comunicación se volvió un desafío diario. La voz, que había sido su identidad, su herramienta y su refugio, ya no respondía como antes. Las palabras no salían con fluidez. Las frases se rompían, y muchas veces el intento de expresarse terminaba en frustración. Para alguien que había vivido hablando a través de la música, ese silencio impuesto resultaba especialmente cruel. No se trataba solo de no cantar, sino de no poder decir lo que sentía, de no poder explicar lo que pasaba dentro de su mente. Las terapias se convirtieron en parte de la rutina, ejercicios de lenguaje, de memoria, de movilidad, repetidos una y otra vez, con paciencia infinita. Hubo pequeños avances que se celebraron como grandes victorias al sostener un objeto, reconocer un rostro, escribir su nombre con esfuerzo, pero también hubo retrocesos, días en los que parecía perder incluso lo ganado. Esa irregularidad emocional desgastaba tanto a ella como a su familia, que aprendió a vivir en un estado de vigilancia constante, atentos a cada cambio, por mínimo que fuera. La figura pública desapareció casi por completo. Ya no había escenarios ni entrevistas, solo espacios privados donde el tiempo adquiría otro ritmo. El mundo seguía recordándola como una reina indomable, mientras en la intimidad se enfrentaban a una mujer vulnerable que necesitaba ayuda para actividades básicas. Esa contradicción era difícil de procesar. Afuera, su imagen permanecía intacta. Adentro, la realidad era frágil y silenciosa. La música, paradójicamente, se convirtió en un puente y en una herida. Al escuchar algunas de sus canciones, aparecía en sus ojos un brillo particular, una emoción que parecía surgir desde un lugar profundo, como si una parte de ella todavía reconociera lo que había sido. Pero ese destello era breve, se apagaba rápido, dejando una sensación de nostalgia imposible de verbalizar. Para sus hijas, ese momento era tan hermoso como devastador en la confirmación de que algo seguía ahí, pero fuera de alcance. Con el paso del tiempo, la vida se reorganizó alrededor del cuidado, las prioridades cambiaron, las rutinas se simplificaron y el concepto de éxito adquirió otro significado. Ya no se medía en aplausos ni en reconocimiento, sino en estabilidad, en comodidad, en días tranquilos. Lucha Villa, la mujer que había dominado Palenques con carácter y presencia, ahora dependía del afecto y la paciencia de los suyos, y lejos de ser una derrota, esa dependencia reveló otra forma de fortaleza en la de permitir que otros sostuvieran lo que ella había sostenido durante tantos años. La vida, después de la vida, también trajo un silencio distinto, uno que obligó a quienes la amaban a hacer las paces con la ausencia dentro de la presencia. No hubo despedida formal, ni cierre, ni palabras finales. La historia quedó suspendida en un punto intermedio, donde el recuerdo convivía con el presente de una manera incómoda, pero real. Esa etapa no fue una continuación de la gloria ni un castigo por decisiones pasadas, sino una consecuencia humana, compleja y profundamente conmovedora. En ese estado, Lucha Villa dejó de ser únicamente una figura pública para convertirse, ante todo, en una persona cuidada, protegida y acompañada. Y quizá ahí reside la paradoja más grande de esta etapa Nando. Después de haber vivido para el público, su última batalla se libró en silencio, lejos de los reflectores, sostenida únicamente por los vínculos más íntimos. La vida después de la vida no le devolvió la voz ni el escenario, pero reveló algo que siempre estuvo ahí, incluso cuando nadie lo veían, la fragilidad que se esconde detrás de toda leyenda y la verdad de que, al final, incluso las figuras más grandes necesitan ser cuidadas cuando la música se detiene. La historia de Lucha Villa no puede cerrarse con una idea simple ni con una moraleja cómoda, porque su vida fue todo
menos sencilla. No es únicamente el relato de un artista que alcanzó la cima y luego cayó, ni el de una tragedia médica que lo cambió todo en cuestión de minutos. Es, sobre todo, la historia de una mujer que pasó la vida entera luchando por no desaparecer, primero frente a la pobreza, luego frente al abandono, más tarde frente a un sistema que exigía fortaleza constante, finalmente, frente a un tiempo que no perdona ni siquiera las leyendas. Desde aquella niña del desierto que descubrió que su voz era su única arma, hasta la figura imponente que dominó escenarios y se movió entre luces, poder y silencios peligrosos. Todo en su camino estuvo marcado por la necesidad de sostener una identidad que le daba sentido. Cuando esa identidad empezó a resquebrajarse, no supo, o no pudo, soltarla sin pelear. El quirófano no fue el inicio de su tragedia, sino el punto donde confluyeron décadas de exigencia, miedo y presión invisible. Y la vida que vino después no fue un castigo, sino una realidad profundamente humana que obligó a mirar su historia desde otro lugar, lejos del mito y mucho más cerca de la persona. Hoy, su legado no vive solo en las canciones que siguen sonando, ni en la estatua que la recuerda con los brazos abiertos, sino también en la pregunta incómoda que deja su historia: ¿qué precio pagan quienes entregan todo por sostener una imagen? ¿Y quién cuida a esas personas cuando ya no pueden sostenerla sola? Lucha Villa no tuvo un final tradicional, tuvo un silencio prolongado que obliga a escuchar con más atención. Y quizá ahí, en ese silencio, está la enseñanza más profunda de todas. Detrás de cada voz que parece invencible, hay un ser humano frágil. Y reconocerlo no disminuye la leyenda, la vuelve real. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te mostró un lado que nunca habías visto, deja tu like ahora mismo. Ese gesto tan simple ayuda a que este contenido llegue a más personas y a que historias profundas, humanas y honestas no se pierdan entre lo superficial. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo relatos que van más allá del brillo y muestran lo que casi nunca se cuenta. Cada suscripción es clave para que el canal siga creciendo y para que más gente tenga acceso a este tipo de narraciones que invitan a pensar y a sentir. Y ahora te invito a participar. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Lucha Villa? ¿Su origen humilde? ¿El peso de la fama? ¿La lucha contra el tiempo? ¿O la vida después del silencio? Déjalo en los comentarios porque tu opinión enriquece la conversación y hace que este espacio sea realmente interactivo. Y si llegaste hasta aquí, compártelo con alguien que ame la música y las historias reales, porque a veces una historia contada a tiempo puede cambiar la forma en que vemos a las leyendas y también a nosotros mismos.